ya estaban enterados. Sí, Lick. El día lunes creo que tienen examen también, Derecho Internacional creo que tienen, ¿no? Sí, Lick. Okay. Buenas Licenciado, noches, buenas noches. licenciada. Una consulta, ¿a qué hora va a hacer su examen? ¿El viernes, disculpe? A la hora que nos corresponde dar la clase. Gracias, licenciado, muy amable. A menos que me digan en coordinación que podemos darlo a las 5:30, ¿verdad? Pero el día de mañana el día lunes lo confirmo yo para ver qué otro salón nos van a dar porque ahí no vamos a caber todos. ¿No? Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Le quería Vamos, plantear sobre un caso. Fíjese dígame. que yo traté de comunicarme a su persona por medio de chat privado, pero no tuve respuesta. Entonces, Usted creo que es usted la que tuvo un problema con su parto, ¿verdad? sí, exactamente. Eso, vale. Mire, precisamente, y qué bueno que está aquí conectada. El examen se lo voy a hacer el día cuando corresponda hacerle el segundo parcial. Ese día le voy a hacer los dos exámenes, ¿sí? Perfecto, Yo licenciado. no le voy a dejar trabajo ni le voy a hacer examen vía Zoom. El día ¿cómo se llama? Que corresponde hacerle el segundo parcial, ese día se lo voy a dar. Quería que todos lo escucharan para que no fueran a pensar de que iba a tener una preferencia por usted, ¿verdad? Ok, perfecto, licenciado. Bueno, yo digo que empezamos para que no... Ya les dimos un poquito de tiempo para que se pudieran conectar, pero también necesitamos avanzar con el... Lo último que estábamos viendo es el contrato de suministro, ¿verdad? Mencionábamos su concepto que está contenido en el artículo 707 del Código de Comercio, cuál es la función que tiene y sus características, ¿no? Y hablábamos que es un contrato consensual, porque es de común acuerdo entre las partes, bilateral, porque a ambas partes les crea obligaciones, y es principal porque no depende de ningún otro, es oneroso porque la persona que presta el suministro pues percibe un emolumento de parte de la persona que el suministrado, que es el que recibe el servicio, ¿verdad? También decimos que es de tracto sucesivo y pues platicábamos que no obstante que las características especiales que tiene, si bien es cierto el día platicábamos que es con efecto hacia atrás, porque si bien es cierto hace un mes se celebró el contrato, no obstante ellos les están prestando el servicio, el cobro es desde el primer día del contrato hacia adelante, entonces es de tracto sucesivo. La fecha de pago es cuando termina de prestar el servicio, ¿no? Les mencionaba el teléfono, la energía eléctrica, como casos o ejemplos que se pueden considerar, ¿verdad? También, perdón, si me agarro un poquito de todo, estoy sufriendo un poquito de problemas de salud ahí con tanto cambio de clima, pero aquí estamos, ¿verdad? Entonces, dentro de los elementos que tiene el contrato de suministro es que los elementos personales son el suministrante, o sea, a quien se le proporcionan los bienes o servicios a cambio de un precio, y el suministrado, que se beneficia con las prestaciones periódicas o continuadas de los bienes o servicios y paga por ese precio. Por eso mencionaron los ejemplos típicos que tenemos, como la luz eléctrica, el servicio telefónico,
el servicio de cable, etcétera, ¿verdad? Que son periódicos. También les digo, esto lo tienen que ustedes tener, pero bien presentes, porque todo esto es lo que vamos a preguntar para el segundo parcial. Ya les explicaba que toda la primera unidad es lo que les vamos a evaluar para la próxima semana, y pues la segunda unidad es lo que corresponde para el segundo parcial. Que este viene un poco más cargado por la cantidad de contratos que hay. No sé si alguno de ustedes se adelantó ya con el estudio y se pudo corroborar que efectivamente pues hay bastantes características, elementos, etcétera, que cada uno como contrato tiene, que son propios de cada uno, ¿verdad? Así que estudienlos, tienen los dos libros que ya les mencioné que son la base para poder entenderlos, y aparte pues está el Código de Comercio, que es donde están tipificados cada uno de ellos. Como consecuencia, tienen todo el material necesario para poder estudiar. Independientemente de eso, yo voy a tratar de hacerles llegar las diapositivas también, así como lo hicimos para el primer parcial, y entonces para que les sirva de apoyo, ¿verdad? Para que les sirva de apoyo y eh, puedan repasar ustedes. Bueno, continuando, dijimos que entre los elementos del contrato de suministro está que son personales, pero también que tiene los elementos que son formales. El contrato de suministro no está sujeto a formalidades especiales. Según la organización de la empresa, puede constar en documentos pre-redactados, salvo que lleve aparejada una garantía prendaria o hipotecaria, en cuyo caso debería constar en escritura pública. Esos son los únicos los dos aspectos que ustedes deben de considerar en cuanto a la formalidad, ¿verdad? Si se dan cuenta, cuando ustedes adquieren la prestación de un servicio, como es la línea telefónica, pues no hacen ninguna escritura, sino que lo que hacen es un documento privado con firma legalizada. No sé si alguno ha tenido la oportunidad de contratar un servicio de suministro. Eh, ¿Sí han tenido la oportunidad de firmar algún contrato bajo esas condiciones? A ver, Estefanía. No contesta, Estefanía. Vamos a ver a Mili Roxana. Queremos escucharla. Tampoco, no está conectada. Karen Janet. Miren, ¿qué está Licenciado, pasando? buenas noches. Buenas noches, Disculpe, Karen. ahorita me acabo de conectar, perdone. La escucho. Es que no sé qué dijo, me acabo de conectar, perdone, Bueno, perdone. preguntaba si dentro de alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de firmar un contrato de suministro. En mi caso, no, No. no. ¿Usted tiene teléfono, servicio telefónico? Pues, ¿servicio telefónico de línea? ¿Me pregunta? Del que sea, servicio telefónico. Ajá. Sí. Pues es un contrato de suministro. Ah, Le suministran el servicio telefónico, ¿o no es cierto? sí. Bueno, todos, creo que la mayoría que están conectados ahorita a través del teléfono tienen contrato de internet, ¿o no es cierto? ¿Ves? Están suministrándole el servicio de internet. Entonces por eso, pues por eso se firma un contrato, solo que las características de este es que no se hacen en escritura pública, si normalmente se hacen a través de un contrato privado con firma legalizada, ¿verdad? En el cual ustedes ya solo les ponen a la vista el contrato, les ponen una fecha, su nombre, y ya las demás cláusulas ya están contenidas dentro del mismo, porque ellos los hacen en serie, ¿verdad? Para tener y prestar un mejor servicio al cliente, y al final aparece firma del suministrado y el suministrante, y la firma legalizada, ¿verdad? En esta clase de servicios que les estoy mencionando, normalmente comparece el representante legal de la sociedad, ¿verdad? Que va a prestar el servicio. Por ejemplo, si fuera Tigo, pues el representante legal de Tigo ahí aparece,
quien comparece en representación de. Bueno, y si fuera la otra empresa, claro, pues ahí igual, ¿no? En las mismas condiciones. Esas son las características que tiene esta clase de contratos. Pero también decimos que es un contrato real, aun cuando decir cosas muebles es una tautología, los términos que usa la ley para designar el objeto real de un contrato de suministro son las de cosas muebles y servicios, ¿verdad? Y el contrato de suministro puede ser sobre cosas muebles o bien servicios. Por ejemplo, una computadora, ¿verdad? Es un bien mueble. Equipo de sonido también, etcétera, ¿verdad? La entrega de esto se hace mediante prestaciones periódicas o continuadas que pueden estar cuantificadas en el contenido del contrato, ya que sea por una cantidad específica o fijando un mínimo y un máximo en donde puedan oscilar el monto de las prestaciones. Si se dan cuenta, dentro de las condiciones que le ponen, por ejemplo, vamos a poner el caso típico de la energía eléctrica. Ahí está que la falta de 2 pagos, pues dará automáticamente le van a cortar el servicio si usted no paga los 2 meses consecutivos. Entonces, por eso también ponemos el ejemplo que es de tracto sucesivo, porque si bien es cierto, el servicio es hacia adelante, pero se retrotrae a partir de la fecha de cuando se firmó ese contrato o cuando se empezó a prestar el servicio, ¿verdad? En algunos casos hay personas que tienen por hábito o por costumbre, dicen, mejor espero que se acumulen 2. El tema es que ahí les van a cobrar mora. Y si se pasan de esa fecha, les van a cobrar reconexión. Entonces son aspectos que cada uno debe de considerar a la hora de contratar esa clase de servicios. El plazo. Suspensión, denuncia y terminación de este contrato. El plazo del contrato de suministro tiene la particularidad de estar pactado en interés del suministrante y suministrado. ¿Qué quiere decir esto? Que las dos partes están facultadas para darlo por concluido si no observan lealtad en la comunicación. Ojo, si no existe lealtad en la comunicación, como dentro del plazo se pueden cumplir prestaciones periódicas y el suministrado está facultado para fijar las fechas de las entregas, debe comunicársele estas al suministrado con suficiente anticipación, lo que es una prevención imprecisa, porque el término suficiente es vago. Cuando le dicen, mire, el plazo que tiene, pues, el que considere el que consideren las partes, y normalmente el que presta el servicio le va a decir, mire, con 2 cuotas que usted se atrase, yo le corto el servicio. Entonces, al final se queda con esa condición de que y usted debe, que es el suministrado, si le van a prestar ese servicio, debe estar pendiente de que si usted se atrasa en el pago de ese suministro de servicio, ya sea de energía eléctrica o de teléfono, o del agua también, es otro, pues lo más seguro es que se la van a cortar, ¿verdad? Y las consecuencias que van a tener es que van a tener que pagar reconexión y adicionalmente pagar el monto de lo adeudado, ¿verdad? Por supuesto, ya con sus respectivos intereses y mora, ¿verdad? Hubiera sido mejor determinar un plazo específico en ausencia de una previsión contractual. La suspensión del contrato es una facultad del suministrante. Por eso les digo que él es el que pone las condiciones. Y como uno es el necesitado en recibir ese servicio, pues uno solo se adhiere y dice, va, está bueno. Entonces, el suministrante es el que tiene que estar al pendiente de que los pagos sean en el lugar, tiempo y modo convenido, ¿verdad? La suspensión del contrato es una facultad del suministrante, quien puede interrumpir las prestaciones si el suministrado no cumple sus obligaciones, sobre todo en lo que se refiere al pago del precio. Pero para que se pueda ejercer esa facultad es necesario que comunique su decisión con anticipación suficiente. ¿Y cuál es la anticipación suficiente? Y volvemos otra vez al punto de que es hacia atrás, por eso es de tracto sucesivo. Porque cuando usted firmó las condiciones, las cláusulas compromisorias que tenía ese contrato o que tiene ese contrato, le indican ahí que la falta de 2 cuotas de los meses vencidos da derecho a la parte suministrante
de suspenderle el servicio. Él no le va a avisar ni le va a decir, simplemente le va a cortar el servicio y el chasco se lo va a llevar usted cuando se dé cuenta que ya no tiene el servicio de internet o que ya no tiene el servicio de energía eléctrica o que ya no tiene el servicio de la telefonía móvil o residencial. Entonces ahí es cuando usted se va a dar cuenta si no había pagado, ¿verdad? Él ya no le va a avisar. Se supone que usted debe cumplir con sus obligaciones, ¿verdad? En lo que se refiere a la terminación del contrato, es indudable que la conclusión del plazo lo da por terminado, pero también termina si la conducta del suministrante denota que las prestaciones futuras no cumplirán en su oportunidad. En este aspecto, la ley debió cubrir la conducta de ambos contratantes, de manera que la falta de pago de una prestación también fuera acusada por terminación. ¿Y quién me puede leer el artículo 711 del Código de Comercio? A ver, Estefanía. Estefanía, ¿qué apellidos tiene? Yesenia Patzán. Léame el artículo 711 del Código de Comercio. Buenas noches, licenciado. Artículo 711, terminación. Si el incumplimiento de una de las prestaciones aisladas tiene tal importancia que haga presumir que las prestaciones futuras no se ejecutarán oportunamente, podrá darse por terminado el contrato. Ahí está, ¿eh? Creo que Silvia también estaba levantando su mano ahí. No sé qué es lo que si tenía algo que preguntar. Era para ayudarle con la lectura LIC, pero ya, ya se nos anticipó ya, ¿no? Vale, gracias. Entonces, dice el artículo 711, está designado solo para la obligación del suministrante. Empero, en un caso de esta naturaleza, no se optaría por la terminación, sino por la suspensión del servicio, lo cual parece que introduce una desigualdad en la forma de tratar el incumplimiento de las obligaciones de las partes, ya que no es lo mismo suspender que dar por terminado un contrato. Cuando le dicen a usted que le van a suspender el servicio, ¿qué conducta asume usted? A ver, Ana Cristina. ¿Escuchó lo que pregunté, no? Estaba apuntando, disculpe. ¿Puede realizar el pago, Lick? Ahí. ¿Qué manda? Realizar el pago que se tiene pendiente. No. Si le dice que le suspendieron el servicio, eso ¿será una terminación del contrato o no? A ver, Ana Cristina, respóndalo usted. No, o sea, ir a preguntar el motivo por cuál, si uno no ha incumplido el contrato. Ya, pues yo siento que es decisión del cliente terminar el contrato o no por lo sucedido. No era lo que quería escuchar. A ver, Otto Leonel. Otto Leonel Escobar Estrada, lo escucho. Sí, licenciado, disculpe. Fíjate que tengo un poquito de problemas con el internet. ¿Me puedo volver a repetir la pregunta? Disculpe. Todos, con lo que veo, todos tienen problemas con el suministro de servicio, ¿verdad o no? Sí, exactamente. Yo sí, sin mentira, licenciado, yo sí tengo problemas aquí con mi internet. Fíjese, lo que pasa es que como me llovió por aquí, entonces se me está cortando mucho. Lo que estábamos hablando del contrato de la prestación del suministro es que la terminación del contrato y la suspensión del servicio. ¿Qué consecuencias trae la suspensión del servicio? Eso es lo que pregunté yo. A ver, ahí le va a ayudar Runi Antonio o Jenny, no sé quién de los dos ahí le va. Buenas noches, licenciado. No sé si se escucha. Buenas noches, sí, le escucho. Sí, bueno, con respecto a la suspensión de los servicios, en este caso, lo que sucede es de que no pueden utilizar los beneficios, como por ejemplo, si fuera un contrato de línea telefónica, no pueden realizar llamadas, utilizar paquetes de internet, y hasta que realizan el pago, pues proceden a restablecer el servicio. En algunos casos, pues le pueden cobrar una
tarifa Hay una módica penalidad. por mora. Sí. Correcto. Una penalidad por la reconexión, ¿verdad? Y ahora lo Sí, es amenazan, correcto, en sí. algunas telefonías eso están haciendo. Mire, si usted no paga en la fecha que le corresponde, pues se le va a suspender el servicio y se le va a cobrar reconexión. Así Sí, son de correcto. duros y directos. A ver, Héctor. Así es. Gracias, Lick. Buenas noches. Sin Buenas embargo, noches. cuando es al contrario, tampoco le dicen al usuario, ¿verdad? Le vamos a Así descontar los es. días que no le dimos el Sí. servicio, sino que ellos puntualmente exigen el pago, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Y le cobran el 100% del Leonina, ¿verdad? mes del Porque servicio que le están prestando. exactamente le están cobrando los 30 días y ellos aducen, ¿verdad? Se suspendió el servicio 3 días y a veces ni lo avisan, ¿verdad? Sino que solo Por lo ejemplo, a Otto Lionel, perdón que le interrumpa, a Otto Lionel ahorita tiene problemas con el internet. Y cuando se supone que la señal debería ser nítida, ¿verdad? ¿Verdad, Otto Lionel? Sí, Y sin licenciado, sí, embargo, exactamente. Es que lo que pasa es que estoy conectado de mi celular, entonces no estoy conectado del router de la casa. Entonces, pero como usted dice, cuando uno pues obviamente paga el servicio, pues uno lo que está buscando es que se lo suministren a la perfección, ¿verdad? claro, de eso es lo que se trata, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Que le presten un servicio como ellos lo ofrecen. Yo normalmente a los de la empresa Tigo siempre les hago ver ese tipo de inquietudes que me nacen a mí. Yo le digo, mire, ustedes dicen que tienen la mejor señal, que son, ¿qué? 5, el LT, el nuevo servicio que prestan. Y le digo, tantito sale uno aquí fuera de la capital y ya la señal ya no sirve. Entonces dejen de estar vendiendo humo, les digo, ¿no? Porque es la verdad. Sale usted tantito aquí de la ciudad capital y ya la señal ya no es 5G o si no es 3G o si no, en el peor de los casos se queda sin señal, ¿verdad? Entonces son cosas que uno tiene derecho como usuario de ese suministro que le están prestando, de exigir también que así como ellos le exigen que uno pague en forma puntual, que inclusive hasta le llaman, mire, su fecha de pago está por vencer, ¿qué día va a pagar? Pues, El a mí cuando licenciado, me llaman, ahorita le pongo atención. gracias. Cuando me llaman y le digo, mire, yo tengo una fecha para pagar, entonces no tiene usted por qué estarme llamando. El día que yo me atrase, ¿no? Pues corten el servicio, así se lo digo, tan fácil, ¿verdad? Sí, ¿quién era la que estaba preguntando? Yo, licenciado, buenas tardes. Magalí. Por ejemplo, sí, por ejemplo, ahorita que se cayó un tiempo la señal, nos llegó siempre la misma cantidad de la factura. Ahí está. Ajá, y Sí, que los creo que era la empresa Claro, creo que era la que estaba teniendo ese problema, donde dice que sí, aparentemente los estaban extorsionando, que les habían robado, los cibernéticos les metieron un virus y que un montón de cosas que venden ahora y que al final uno pues se queda asustado de ver todas las cuestiones que están pasando, ¿verdad? Entonces, eso es lo que ustedes deben de saber cuando firmen un contrato de esta naturaleza, ¿verdad? Ahora miremos el contrato estimatorio. A este contrato no se le dio la importancia legislativa que amerita y se le colocó como gemelo del suministro, mismo, lo cual es un error, porque siendo un contrato autónomo, no tenía por qué aparecer ubicado como apéndice y regulado por un solo artículo, que es el artículo 713 del Código de Comercio. Por otro lado, dada su importancia en la práctica comercial y por la forma en que lo denominan los comerciantes, no debió llamársele contrato estimatorio, sino contrato de consignación. En la práctica, así es como se le debe de conocer, ¿verdad? Contrato de consignación. Conforme al derecho guatemalteco, el contrato estimatorio no se prolonga con ningún contrato, ya que ha sido tipificado como autónomo. Entonces, también es un contrato principal, ¿verdad? El concepto del contrato estimatorio, si quieren lo anotan, si quieren, es decisión de ustedes. El contrato estimatorio es aquel por medio del cual un sujeto llamado consignante entrega a otro
llamado consignatario, que le entrega mercaderías a un precio estimado para que en un plazo fijado se pague dicho precio o bien se devuelvan las mercaderías. Fíjense que muchos de los centros comerciales hoy en día trabajan bajo ese concepto, a consignación le llaman. Y en el tráfico mercantil, los comerciantes, ese es el término que utilizan. Te recibo la mercadería, pero consignación. Lo que se venda es lo que te voy a dar, lo más lo venís a recoger. Y es más, hay algunas empresas que hasta solicitan en ese contrato que la persona que les está consignando para la venta de ese producto pongan al personal para que sea él quien lo venda. La persona solo está en calidad de vendedor de la empresa a la cual pertenece, no necesariamente a la empresa que está prestando el servicio, ¿verdad? Entonces, no sé si ustedes han notado en algunos centros comerciales, por ejemplo, yo recuerdo que en Walmart creo que era, no sé si todavía lo están haciendo, pero normalmente hay productos que hay personas específicas que son las que están atendiendo para la distribución de ese producto y ponerlo a la venta. En Primark se sucede eso, que hay productos que, si ustedes se dan cuenta, ahí está la persona prestando el servicio de determinado producto que está a la venta. Sin embargo, ellos no son trabajadores de Primark, de este monstruo de centro comercial, sino que la empresa para la cual él trabaja es la propietaria de ese producto que lo llevó ahí para venderlo, y es lo que conocemos como el contrato estimatorio o contrato por consignación o de consignación. A eso se refiere, ¿verdad? ¿Sí lo anotaron? ¿Sí les quedó claro el concepto de lo que es un contrato estimatorio o de consignación? Muchas gracias. Sí, licenciado. Ok, bueno. ¿Qué función tiene este contrato? El contrato cumple una función importante en el comercio porque el comerciante minorista puede adquirir mercaderías sin cancelar de inmediato el precio. Era lo que les decía, con la opción de devolverlas si no las dentro del plazo que se pacte. Ahora bien, si las vende, paga el precio y obtiene una ganancia que se constituye por el valor que el consignatario le sume al precio estimado. Por ejemplo, las bebidas gaseosas y las bebidas espirituosas tienen ese concepto. O sea, ustedes no sé si cuando han ido a los centros comerciales, a veces no hay existencia de gaseosas, ¿verdad? Pero sin embargo, ahí están los con los troques y todo, tratando de llevar el producto para que siempre haya. ¿Por qué? Porque hay a veces que la gente llega y como que se va a acabar el producto y se lo lleva. Entonces tienen que estar abasteciendo para poder vender ese producto porque saben que sí se está vendiendo. Le digo, aquí el producto que más se vende es la cerveza. Nadie objetamos el precio, ¿verdad? Súbanle al frijol, súbanle a los huevos y súbanle a la leche y todo el mundo pegamos el grito en el cielo, ¿no? Si me equivoco, corrijan, ¿verdad? Licenciado, O está más caro el frijol que la cerveza. Entonces mejor tomemos cerveza y no comamos frijol. No, todas esas cosas, le digo, son las que se dan dentro del tráfico mercantil. Pero Entonces, ni las cosas en serio, ¿verdad? Entonces, les digo, esas cosas son las que ustedes deben de aprenderlas porque eso les va a servir de base para el ejercicio profesional que cada uno, a la hora de que lo busque un cliente para que le haga un contrato de esta naturaleza, ¿verdad? ¿Cuáles son las características de este contrato? El contrato estimatorio es un contrato principal. ¿Por qué es principal? Vamos a ver, Marco Antonio. ¿Está ahí, Marco Antonio?
Marco Antonio Calderón Lázaro. No está conectado. Vale. Vamos a ver Edgar Rolando. Sí, licenciado. Lo escucho. Es principal porque no depende de otro contrato para su existencia, ¿verdad? Correcto. Y a ver, Yesenia Elizabeth Munguía Soto, ¿por qué decimos que ese contrato es bilateral? Lo escucho. ¿Y ustedes qué está pasando con ustedes? ¿No se están conectando? Marco Antonio dice que viene manejando. Lo curioso es que si estuviera en clase presencial, ¿cómo le haría? A ver, Dora Eugenia, escuchémosla más. Gracias, Lick. Buenas noches. Es bilateral porque está tanto el consignante como el consignatario. No, obvio, un contrato tienen que ser dos partes. Es bilateral porque existen obligaciones para ambas partes. Una en consignar el producto y el otro en pagar por el producto que recibió en consignación. Por eso por eso es bilateral. ¿Y por qué decimos que es un contrato real? A ver, Ana Cristina. Ana Cristina, le escucho. Porque ay, déjeme pensar, licenciado. ¿Por qué es un contrato real? A ver, Amílcar López, usted levantó la mano por ahí. Sí, licenciado, buenas noches. No, yo opino que es real, porque el objeto como tal lo había ejemplificado usted, que se entrega lo que es una mercadería como tal, es físicamente, ¿verdad? Se ve, se puede sentir. Entonces, te entrego un par de zapatos, los vendes y se hace todo el negocio, ¿verdad? Por eso es real. Totalmente de acuerdo, así es. Y volvemos al punto que ¿por qué es de tracto sucesivo? Isha Selena, queremos escucharla. Isha Selena, la queremos escuchar. Se recuerda que yo les dije que yo en mis clases, especialmente acá, a través de esta plataforma, yo pregunto. Porque no me gusta que parecer el loro, que solo yo esté hablando y ustedes, yo creo que eso está aburrido, solo están escuchando. Entonces creo que todos debemos de interactuar, porque esa es la forma que vamos a aprender para poder hablar en público, para poder desenvolvernos y es parte del aprendizaje, ¿verdad? Andrea Alejandra, ¿qué dice? Después le damos la palabra a usted, Ingrid Elizabeth. Vamos a escuchar a Andrea Alejandra. Bueno, entonces escuchémosla a usted, pues ya que levantó las manos. Porque Andrea Alejandra tampoco está. Porque siempre tiene que haber, licenciado. Nunca se tiene que terminar. Sigue y sigue y sigue. No, no es eso. Acabamos de hablar en el contrato anterior que vimos que por qué es de tracto sucesivo. A ver, Magalí, tío. Pues supongo que es una venta a plazo, licenciado. Un ejemplo, ¿verdad? Que se da una forma repetida. Acabamos de hablar y mencionar de que es de tracto sucesivo porque es hacia atrás. Tracto es hacia atrás. Sucesivo porque es en forma periódica.
Eso es lo que hemos estado mencionando. Y ya lo deberían de saber. Por eso es que estoy explicando cada uno de sus elementos, para que ustedes los sepan y los conozcan, ¿verdad? Digo, en los 4 derechos civiles que ustedes llevaron, todo esto lo vieron. Si aquí lo único que estamos viendo es la parte del derecho mercantil. Y si se dan cuenta, solo ya están, como ya están tipificados los contratos, solo estamos hablando de sus elementos. Entonces, como consecuencia, dijimos que como es consignante y consignatario, ¿sí? Entonces es hacia atrás. ¿Por qué? Se retrotrae el plazo a partir de la fecha de la entrega de la consignación del producto o la mercadería. Y se dice, y se establece si es periódico, si es cada semana, si es cada 15 días, si es cada mes, dependiendo la cantidad de producto que se esté vendiendo. Porque si usted lleva un producto, y les ponía de ejemplo que se termine rápido, pues lógico, la parte que está vendiendo ese producto dentro del supermercado o el centro comercial, como ustedes le llaman, pues obvio va a llamar al consignante y le va a decir, mira, tráeme más porque sí se está vendiendo. Entonces es un beneficio para ambos. Entonces es porque se retrotrae al plazo de la fecha de entrega del producto, ¿verdad? Por eso es de tracto sucesivo. Pero también es tralativo de dominio. ¿Y por qué decimos que es tralativo de dominio? A ver, Orquídea Alejandra, ya que se está conectando ahorita, a ver si venía poniendo atención ahí. O alguien que la salve ahí, pues. ¿Por qué es tralativo de dominio? A ver, Amílcar. Como que solo Amílcar está estudiando. A ver, Amílcar, lo escucho. No es relativo dominio porque como tal, yo soy como ejemplificándolo, ¿verdad? Yo soy un comerciante, hago zapatos y bueno, pues mira, te los entrego, ¿va? Entonces, a partir de ese momento como que transferí la propiedad de ese bien, pero a cambio pues yo voy a obtener lo que es un precio, emolumento, un precio como tal, ¿verdad? Pero en el momento preciso de que entregué físicamente el producto, ahí básicamente como que entregué directamente la propiedad. Entonces ya la otra persona ya va a ver si lo cuida o no lo cuida y si lo vende o no lo vende, ¿verdad? Ya y queda si usa los zapatos o no, ¿verdad usted? Exacto. ¿Y por qué decimos que es oneroso conmutativo? A ver, Luis Cecilio. Luis Cecilio, lo escuchamos. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. ¿Por qué es oneroso conmutativo? Es oneroso porque obviamente ambas partes van a gozar de un pago. Y es correcto. A cambio de un beneficio, ¿verdad? Ambas partes. Pues eso es oneroso, va a generar entrega de una mercadería y a cambio recibo yo un pago, ¿verdad? Entonces es oneroso porque produce una ganancia y es conmutativo porque cambia y por eso es que decimos que es tralativo de dominio también, ¿verdad? ¿Cuáles son los elementos de este contrato? Dentro de los elementos tenemos el primero que son personales, ¿verdad? El que entrega las mercaderías se le llama consignante y quien recibe para venderlas se llama consignatario. Se establecen las siguientes obligaciones para las partes. Ojo, el consignatario en ningún momento se puede liberar de la obligación de pagar el precio de lo que no pueda restituir, aunque las causas no le sean imputables. Otro de las obligaciones es que el consignatario tiene disposición de los bienes consignados, pero no puede ser perseguido por sus acreedores. O sea que están dentro de su esfera patrimonial, pero en forma limitada. Y otra de las obligaciones es que el consignante no tiene poder de disposición sobre las cosas consignadas. Es decir, que una vez vaya y usted entrega el producto, ya no tiene ninguna libre disposición de ese bien.
hasta que la otra persona, ¿y cómo se denomina la que lo recibe? A ver, Jonathan Iván, que fue el primero que se conectó. Jonathan Iván. Sí, Lick, buenas noches. Sí, fíjese que se me había apagado el router, es que estaba jugando acá, pero según ahorita se está hablando de los elementos y está el consignatario y el consignante. Ujú. ¿Y cuáles son las obligaciones que tienen el consignatario? Que en ningún momento se puede liberar de la obligación de pagar el precio de lo que no puede restituir, aunque las causas no le sean imputables. Correcto. Y la otra es que el consignatario tiene disposición de los bienes consignados, pero no puede ser perseguido por sus acreedores, o sea que están dentro de su esfera patrimonial, pero en forma limitada. Y el consignante no tiene poder de disposición sobre las cosas consignadas. También, al igual que los anteriores contratos, hablamos de formales, ¿verdad? Porque el contrato estimatorio no está sujeto a formalidad alguna y regularmente, sobre todo con mercaderías de uso diario, se concerta de palabra basados en la confianza comercial. ¿Y cuáles son los principios filosóficos sobre los cuales descansa el derecho mercantil? La buena fe y la verdad sabida. Así es, así es. Como decía aquel programa, así se contesta. Si se trata de consignar mercaderías sujetas a registro, por ejemplo, vehículos, maquinaria, identificable, etcétera, tendría que formularse el contrato en escritura pública, ojo, e inscribirse en el registro de la propiedad inmueble, con el objeto de que el consignatario estuviera en la capacidad de transferir la propiedad y con base al poder de disposición que tiene, ¿verdad? O sea que si estamos hablando de vehículos, maquinaria, esté plenamente identificable, de preferencia en escritura pública, de preferencia. ¿Por qué? Es importante que ese bien mueble que se está dando en consignación quede inscrito para que la persona que lo está poniendo a consignación, pues también tenga un respaldo a la hora que le incumplan con los pagos, ¿verdad? A ver, Luis Cecilio, ¿qué quiere preguntar? Quisiera aportar algo para un ejemplo, por ejemplo, los agentes de comercio de la Suzuki, por ejemplo, ellos van a hacer un contrato donde Suzuki va a poner el exhibidor del local que ellos asignaron dentro del contrato, 12 motos, por ejemplo, pero para que ellos tengan el beneficio en ese contrato, incluyen una garantía como depósito. Entonces, ellos solicitan un bien inmueble y ese contrato va registrado en el archivo general de la propiedad, donde el bien inmueble queda como depósito de ese negocio, de esas motos que van a quedar en consignación. Y obviamente, pues, es como se van rotando las motocicletas que se van vendiendo, pues ahí también figura que va a haber una rotación, porque las mismas no tienen placas, ¿verdad? Sino que son motocicletas que están todavía a nombre de la Suzuki, ¿verdad? Entonces, me imagino que ese ejemplo podría encajar en esto, por el tema de la consignación que usted mencionaba. Porque normalmente, le digo, hay empresas como usted menciona, la Suzuki, pues se dedican a ese tráfico mercantil, ¿verdad? De llevar el producto y pues yo les ponía los otros ejemplos de, por ejemplo, la mercadería que se venden en los supermercados, ¿verdad? Los artículos de primera necesidad como son las gaseosas y las cervezas, ¿no? Para algunos, ¿verdad? A ver, Gabriela, quería preguntar algo, tiene levantada su mano. Sí, licenciado, disculpe, tengo una duda con respecto a la obligación número 2 del consignatario, en donde dice no pueden ser perseguidos por sus acreedores. Sí, lo que pasa es que
si usted lleva el producto y lo entrega en consignación, o sea, usted como dueña de ese producto, no, el acreedor, ¿quién sería? El acreedor, pues es la persona que a mí me surte con la mercadería si yo llego a ser el consignante. No sé si estoy bien. ¿Qué dice usted, Amel? Pues para mí puede ser que sea el banco, ¿verdad? La persona que le está financiando. Podría ser. El acreedor, Podría ser sí. uno de ellos. Sí, lo que sucede en esta clase de contratos, le digo, es que normalmente al llevar el producto a consignación, pues el que recibe el producto, o sea, el consignatario, pues él lo distribuye, él lo vende, pero los acreedores, ¿sí? No lo pueden perseguir a él, ¿verdad? O sea, yo solo recibí el producto en consignación y lo distribuí, ¿verdad? Pero Sí. no por eso él lo van a perseguir. En todo O sea, caso, sería como en caso de deuda de parte del consignante con el acreedor. exactamente. Ay, O sea, esa es la responsabilidad que pues, el propietario del bien. Hay vehículos que a veces se dejan en consignación, no sé si se han dado cuenta ustedes que hay empresas que se dedican a recibir vehículos en consignaciones. O sea, usted recibe el vehículo en consignación, pero usted no sabe cuál es el origen de ese vehículo, ¿sí? La persona llega y dice, mira, aquí está el vehículo, yo no le puedo dejar el certificado, sin embargo, le dejo la tarjeta de circulación, pero entonces ahí hacen el contrato de consignación, que usted llegó, consignó el vehículo, pero ¿sí? Ese vehículo tiene un propietario. Puede ser que la persona que lo fue a consignar no sea el propietario, puede ser un tercero que lo cargue y que él es el que lo está yendo a consignar para que lo vendan. Entonces, mire, ahí es donde se complica un poco el tráfico mercantil, pues porque resulta que al venderse el vehículo y tiene un desperfecto, ¿a quién tendrían que demandarlo? Por ejemplo, si tiene Al un vicio titular. oculto. Al Al titular. titular. Sí. Imagínense que ese vehículo sea robado. Cositas así tan sencillas pueden provocar un problema grande, ¿verdad? ¿Le quedó claro? sí, licenciado, muchas gracias. Ok, bueno. A veces a los vendedores les cobran la mercadería porque alguien tiene En que algunos pagar. casos así trabajan los comerciantes bajo ese concepto, ¿verdad? Y dentro de los elementos que mencionamos, reales. Los elementos reales son las cosas, mercaderías y el precio. Por eso es que decimos que son reales, ¿verdad? Porque lo que se está entregando son cosas, mercaderías y un precio. O sea, existe el precio, existe la mercadería, que era lo que mencionaba Milcar en su momento. El precio es el que estiman las partes entre sí, sin tomar en cuenta el valor agregado que le suma el consignatario. No obstante, es práctica común que se pacte el monto del valor agregado, con el objeto de que no sea excesivo y se desestimule la circulación de las mercaderías. Obvio, cuando usted recibe el producto, de una vez le pone un precio porque usted va a vender o distribuir ese producto, ¿verdad? Y esa es la ganancia que va a obtener él por estar vendiendo ese producto, ¿verdad? Pero eso desde un inicio tienen que pactarlo, porque si no después el otro no va a querer pagarle, pero el otro le prestó un servicio, le vendió el producto, ¿verdad? ¿Cómo termina este contrato? Como es un contrato sujeto a un plazo, el contrato termina por el transcurso de este. Sin embargo, si antes del vencimiento el consignatario ha vendido las mercaderías y paga el precio estimado en que las recibió, el contrato se da por finalizado. Era lo que les mencionaba. Mario Roberto, mire, ya es tarde, son casi las 8 y usted hasta ahorita se está conectando.
¿Escuchó lo que dije, Mario Roberto? No, no lo escuchó. Solo se conectó por... Les decía que, por ejemplo, si el producto se está vendiendo, pues automáticamente ahí termina el contrato. Cuando se acaba el producto, se terminó de vender el producto, entonces en esa fecha es que se da por finalizado el mismo, ¿no? Sí, perdón lo que voy a decir. Yo entiendo, Mario Roberto, que hasta ahorita se está conectando, por eso le estaba diciendo, mire, ya son las 8 de la noche y hasta ahorita se está conectando. La clase empezó a las 7:05. Pues ahí usted es el que sabrá y mide su tiempo, pero aquí a todos los que han estado ingresando, pues yo les he dado acceso, ¿no? Entonces, dígale a la empresa que le presta ese servicio que le arregle el internet, porque la mayoría, precisamente estábamos hablando de ese contrato de suministro, ¿verdad? ¿Me da Susana Elizabeth o no? Susana Elizabeth. ¿Qué pasó? Que tampoco. Aquí tengo chequeado los que no han respondido. Aquí me aparece que son las personas que solo están con la conexión, pero no están en clase. Se los hago ver porque yo estoy tomando nota de eso, ¿verdad? Vamos a ver, Sergio. ¿Qué es lo que opina usted? Tampoco está Sergio. Aquí le vamos a poner otro. Kendra Pamela. Tampoco está conectada. Bueno. Ahora vamos a ver el contrato de depósito mercantil. ¿Cuál es el concepto de lo que es contrato de depósito mercantil? ¿Qué es el primero? Tenemos que tener claro qué es el depósito. El depósito es considerado como la prestación de un servicio. Es un contrato por medio del cual el sujeto depositario recibe una cosa que le confía el depositante, con la obligación de custodiarlo y devolverlo cuando lo requiera. Ese es el concepto de lo que es el depósito. Como Buenas la noches, función licenciado. primordial. Solo le quería decir que sí estoy acá, pero voy conduciendo. Pero sí estoy escuchando la clase. Ah, bueno. Sí, disculpe. Ok. Dice, como la función principal de este contrato es la custodia de un bien. Esta es una nota distintiva. El acto de depositar puede estar relacionado con distintas ramas de un sistema jurídico. De ahí puede haber depósito civil cuando el negocio se rige por el contrato de depósito del Código Civil. Pero también tenemos el depósito mercantil. Y este es cuando el negocio se rige por el Código de Comercio. El depósito bancario, por ejemplo, que también es mercantil, cuando se hace por medio de una institución bancaria. Y también conocemos el depósito judicial cuando lo ordena el juez. ¿En qué casos podemos mencionar de lo que es el depósito judicial? A ver, Luis Cecilio. Cuando consignan una mercadería en ruta, por ejemplo, y que no llevan los documentos necesarios para respaldarla, la consignan. Que ampare la propiedad y preexistencia de esa mercadería, ¿verdad? La consignan y la Sí, trasladan. ese podría ser. Sí, también cuando algún vehículo es en algún accidente de tránsito, pues lo que hace el juez, en este caso, dependiendo si es de Metra, el juez de asuntos municipales ordena que ese vehículo sea trasladado al depósito, ¿verdad? Del predio que corresponda. Ahora sí es cuando ya existe la comisión de un hecho delictivo, pues la policía lo primero que hace es poner a disposición del juez contralor o el juez que está conociendo a prevención y oportunamente ordena que ese vehículo sea trasladado al depósito del organismo judicial, si quien hiciera sus veces, ¿verdad? Sí, Luis Cecilio.
También las armas de fuego, Lick. Cuando uno También. anda borrachito, quitan su Exacto. arma Pues, y la depositan. pues ahí no solo le quitan el arma, sino que también lo detienen a la persona. Así, pero el arma se va al depósito de Correcto. gobernación y Así es. nosotros al tambo. Y el otro a guardar, ¿verdad? El depósito puede ser regular e irregular. Es regular cuando se vuelve el mismo bien cuando se devuelve, ¿verdad? El mismo bien que se depositó. Y es irregular cuando se devuelve uno distinto al depositado de la misma especie de calidad o de valor equivalente, como en el caso del dinero, ¿verdad? Si usted dio un depósito, una cantidad de dinero, pues obvio, pues el banco cuando se lo devuelve, lo que le hace es que le da un cheque, ¿verdad? Para que usted lo cobre. No le va a dar la misma cantidad. O a la inversa, cuando usted va al banco y lleva un cheque, pues usted entrega un documento que se denomina cheque, un título de crédito, y ellos lo que le van a devolver es, o le van a dar en pago, es dinero en efectivo, ¿verdad? Entonces, por eso es que son uno regular y otro es irregular, ¿verdad? Si usted depositó 100,000 quetzales en efectivo, pues le van a devolver 100,000 quetzales en efectivo, ¿verdad? Porque eso es lo que usted está pidiendo. Y eso fue como usted lo pactó en el depósito mercantil, ¿verdad? El regular es más común en las relaciones civiles y el irregular es en las relaciones mercantiles. Sin embargo, la custodia que se confía a un almacén general de depósito es regular y de carácter mercantil. Miren cómo se da esta situación, que no obstante que es un contrato de carácter civil, pues a la vez los almacenes generales de depósito, por eso se dice que es regular, ¿verdad? Porque es de carácter mercantil. Sí, Luis Cecilio. Aquí podemos poner el ejemplo cuando arrendamos un vehículo. Que ahí dejamos un depósito de 10,000 quetzales por el ese vehículo contrato. que les están entregando. Y por el al vehículo que regresar el le están vehículo en dando. óptimas condiciones, nos regresan Así lo ese tiene que depósito. devolver usted. Ese sería regular. Así es. Gracias. Ok. El contrato de depósito cumple una función importante en el tráfico comercial porque permite a los comerciantes que no disponen de los locales adecuados la posibilidad de confiar a otro la custodia y conservación de sus mercaderías. En el caso del dinero entregado a una institución bancaria, no solo le otorga la seguridad, sino también le proporciona una ventaja de poder devengar intereses o adquirir medios de pago, cheques cuando se dispone a la vista. En lo que los almacenes generales se refiere, como negocios organizados técnicamente, facilitan el comercio de importación y explotación por medio del depósito. Aquí en Guatemala es común estos almacenes generales de depósito. Está Almaguate, y en toda la parte acá de la zona 12 hay varias almacenadoras que se dedican precisamente a recibir productos, mercaderías, vehículos en consignación, ¿verdad? De hecho, muchos de los bancos tienen ¿cómo se llama? Sus almacenes generales de depósito y a través de la misma red bancaria que tienen, pues utilizan estos almacenes generales de depósito, ya sea para recibir o bien para guardar o tener en custodio vehículos o maquinaria, según sea el caso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay personas que no tienen el espacio necesario para poder tener esta mercadería, ¿verdad? Porque normalmente lo que sucede es que pues, una persona que se dedica a la venta de maquinaria, ¿qué es lo que sucede? Él no, para tener maquinaria en su casa, creo que como que no, ¿verdad? Entonces, lo que hacen ellos es que contratan estas almacenadoras para tener esta maquinaria, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el área donde ellos viven no se adecua para poder tener este tipo de maquinaria. ¿Qué características tiene este contrato? El contrato mercantil es bilateral. ¿Por qué es bilateral, Gabriela?
Licenciado, porque el cumplimiento de la obligación recae en los dos sujetos o en las dos personas que están bajo ese contrato. Porque hay obligaciones para ambos. Hay derechos y hay obligaciones entre ambas. ¿Y por qué es oneroso conmutativo? Vamos a ver, William Alfredo, si está conectado. Si no, escuchemos a Regina Luisa Pamela, creo que es. Si no estoy mal. Regina Luisa Pamela. Sí, es el de oneroso, ¿verdad? Oneroso conmutativo. Sí, porque se trata de dinero y también conmutativo porque se sabe la obligación de lo que se va a dar. Yo creo que tiene por ahí alguna interferencia y por eso casi no le escuchamos bien, Regina. No tiene bien conectados sus audífonos o algo le está haciendo interferencia. Pero escuchemos a Silvia Lucía, a ver, tal vez ella nos puede aclarar un poquito más lo que es el contrato oneroso, o perdón, la característica del contrato de depósito mercantil, oneroso conmutativo. Buenas noches, licenciado, porque las dos Buenas partes noches. van a recibir dinero. Correcto. Y Magalí, ¿por qué decimos que este contrato es principal? Magalí. Porque cumple con obligaciones, licenciado, que sean reales. No. A ver, Héctor Danilo, ¿por qué decimos que es un contrato dentro de sus características que es principal? Gracias, Lick. Porque se da entre el consignante y el consignatario, ¿verdad? Porque solo ellos dos participan. Pero es decir, en este caso que es el depósito, pues es lo mismo, ¿verdad? Que se da entre dos partes principales porque es un solo contrato, no es accesorio. No sé si estoy bien. Decimos que es Gracias. un contrato principal porque existe por sí solo, no necesita de otro para poder existir, ¿verdad? Habían levantado la mano, a ver, dos compañeras acá, no sé, ya no tuve chance de verlas, pero las podemos escucharse. Silvia creo que todavía tiene levantada la mano, ¿no? No sé quién Sí, más ahí. yo le iba a decir que es principal porque no depende de otro contrato para existir. Ok, bueno. Y a ver, María de Los Ángeles, ¿qué dice usted? Sí, licenciado, así es. Porque la verdad es que ¿Cómo? existe por sí solo. Entonces no depende de otro para su existencia. Correcto. ¿Y cuáles son los elementos? Perdón, todavía nos quedó. Claro. ¿Por qué es real y de tracto sucesivo? A ver quién me lo puede explicar. No Eduardo. O Regina Luisa, pues a ver que ya Bueno, queda. Licenciado, ¿sí me escucha? Escuchemos pero sigue con la misma interferencia de Perdón. sí, vamos a escuchar a Noé Eduardo. sí, Lick, respecto al tracto sucesivo o al primero que dijo, Primero que es real y de que es tracto real sucesivo. ya. Es real porque existe en la realidad así físicamente. Ujú. Y es de tracto sucesivo porque su cumplimiento es periódico. Ujú. Así es. Así. ¿Y Lorena Carolina qué dice al respecto? Muy callada está hoy, Lorena. Perdón, licenciado, es que me jalé. Yo pienso también lo mismo que dijo el compañero, que es de tracto sucesivo, porque usted nos explicó que retrae al tiempo que se hace el contrato y es cambiante. Eso fue lo que usted nos explicó.
No sé si entendí mal. Sí, sí, sí. Sí, tiene la idea de lo que estamos hablando. Loida Ana Betsabe creo que está por ahí también. La escuchamos. Buenas noches. ¿Por qué, Es ¿Por qué una de las características que es un contrato real? Es real porque el contrato con la entrega de la cosa, este contrato ya queda perfeccionado. No. Amílcar ha estado hablando mucho de por qué es real. Si me equivoco, ¿verdad, Amílcar? Creo que usted sí captó lo que es, por qué decimos que es una de las características que es real. También lo de Eduardo ¿Se entrega también la no nos cosa, mencionó. licenciado? Perdón, Ana Cristina. Porque se entrega Apareció Ana Cristina. porque se entrega el objeto, el material para que tengan en custodia. Porque existe la mercadería que se va a entregar, por eso es que es real, ¿verdad? Por eso es que decimos que es real, porque existe. Si no, ¿de qué estuviéramos hablando? De una donación estaríamos hablando, que es a futuro, ¿eh? Si se da el siniestro, bueno, y si no, pues la donación pura y simple, ¿verdad? Bueno, continuemos, pues. ¿Cuáles son los elementos que contiene este contrato de depósito mercantil? Pues uno de sus elementos que son personales. Los elementos personales del contrato de depósito son el depositante, ojo, y el depositario. ¿Cuáles son las obligaciones del depositante? Primero, pagar el valor o precio del depósito, sin que pueda darse el pacto en contrario, ya que en lo mercantil no puede darse los negocios gratuitos. O sea, ¿se recuerdan que cuando en su momento hablamos, creo que fue una clase presencial que yo les mencioné, la famosa tarjeta de crédito, esas no son gratis? Toda la gente piensa, es que me regalaron la tarjeta. No es cierto. Aquí una de las características, uno de sus elementos que tiene adicional es que no son gratuitos. Todo tiene un costo dentro del tráfico mercantil y también el tráfico civil. Todo tiene un costo. No es gratis. Tal vez será gratis lo único que le regala la mamá a uno o el papá, o lo que uno le regala a sus hermanos, pero lo demás, todo tiene un costo, ¿verdad? Entonces, no podemos hablar de que son negocios gratuitos. Pagar los gastos que haya hecho el depositario por la custodia del bien depositado y además pagar los daños y perjuicios que el depósito hubiera causado. Estas obligaciones las tiene el depositante para con el depositario y están normadas en el Código Civil, ya que el comercio no establece nada sobre el particular. Miren, otro de los aspectos que tenemos que tomar en consideración es que en esta clase de contratos mercantiles, depósito, pues no existe ninguna regulación al respecto de este elemento personal. ¿Por qué? Porque para poder ver los daños y perjuicios, nos tenemos que adentrar o buscar la normativa supletoria, que es el Código Civil, ¿verdad? Que ahí sí nos habla de los daños y perjuicios. Ahora, en cuanto al depositario, las obligaciones que tiene es primero cuidar la cosa depositada para una adecuada y guarda conservación, dar aviso al depositante o a un juez sobre un peligro que amenace con la pérdida o deterioro o pierde o si la cosa se va a perder, ¿verdad? La cosa depositada, la cual, pues, como consecuencia debe indemnizar los daños y perjuicios y restituir la cosa depositada. O sea, tiene que avisar, porque si él no avisa, él va a ser el responsable, el depositario va a ser el responsable de pagar los daños y perjuicios a favor del depositante.
¿Por qué? Por los daños y perjuicios que pueda sufrir por el que no lo guardó y custodió bien, o porque la cosa se está deteriorando y no dio el aviso respectivo, ¿verdad? En este caso, lo que fuere conducente se aplican las reglas del contrato de mutuo. Y este es el típico depósito irregular. En el caso de que el bien depositado sea dinero, o sea, el depósito bancario, por la misma naturaleza del negocio bancario, hay transferencia de propiedad sobre el bien depositado. De manera que, sin que se pacte, el banco puede disponer del mismo, con la obligación de restituirlo cuando se le requiera. ¿Qué es lo que sucede? Normalmente usted viene y busca un banco para depositar su dinero, su patrimonio. ¿Qué es lo que hace el banco? El banco lo que hace es que empieza con ese dinero que usted fue a depositar, empieza a hacer préstamos a terceras personas, con la obligación de que en el momento que el depositante lo va a requerir, pues el banco tiene la obligación de devolvérselo. Punto, ¿verdad? Por eso es que cuando ustedes se han dado cuenta que cuando a ustedes les pagan sus salarios, existe me imagino que sus pagos se los hacen a través de un cheque o una transferencia hacia un banco, ¿verdad? Pero es porque el patrono que ustedes tienen ya tiene depositado en un banco esa cantidad de dinero para que cuando se llegue el fin de mes o la semana o la quincena, de acuerdo al plazo pactado para pagar, pues el banco, cuando usted llegue, le pueda pagar la cantidad que usted está reclamando porque ya está depositada esa cantidad para ser entregada a todos los cuentavientes que llegan a requerir esa devolución de dinero que en su momento fue depositada por el patrono, ¿verdad? Si se dan cuenta, es un juego lo que se hace, pero es lo que conocemos como el depósito bancario, ¿verdad? Se deposita el dinero, pero también el banco tiene la obligación de devolver ese dinero a la persona que lo fue a depositar. Y si no, pues ya saben las consecuencias. Se recordarán ustedes del famoso Banco de Comercio, ¿verdad? Muchos de los cuentavientes fueron estafados de una manera burda, porque al final estas personas perdieron todo su patrimonio, producto de que el documento de respaldo que les dio el banco no era un justo título. Y muchas personas creían que con tener ese documento que les daba el banco era justificativo para pedir la devolución, lo cual no sucedió nunca, porque ese documento en la parte de atrás, en una letra pequeña, decía: el presente documento no constituye título ejecutivo, ¿verdad? Pero eso es lo que la gente no mira o no lo leyó en su momento, y entonces se vieron igual que Bancafé. O que le digo yo, en lo personal puedo mencionar, pues en el caso de Bancafé fueron otras las condiciones, no como la estafa que hizo el Banco del Comercio. Banco del Café lo hicieron quebrar, no fue que ¿cómo se llama? Porque no les interesaba que el propietario de ese banco pues estaba participando para candidato presidencial y pues iba a ser el virtual ganador porque sí tenía bastante pues, credibilidad por parte de la sociedad. Y dos, vinieron, Banco Cuscatlán iba a inyectar dinero en ¿cómo se llama? Porque se iba a adherir aquí al Banco del Café y iban a crear el famoso tráfico mercantil entre los dos países y eso no les gustó a los dueños de los bancos acá, a los mayores accionistas de aquí en Guatemala de los bancos, del Banco Industrial, y entonces provocaron que el Banco del Café se fuera a la quiebra, ¿verdad? En cambio, en el Banco de Comercio fue distinto lo que sucedió. Ellos directamente estaban estafando a la gente. Y el dinero que recibían de ellos lo que hacían era que lo trasladaban a cuentas fuera de Guatemala. El dinero no estaba acá. Las personas lo que tenían era nada más un documento pues que no tenía la calidad de justo título para poder pedir la devolución, ¿verdad?
Esas fueron las consecuencias que se dieron en esos dos bancos. Se los digo que conozco algunos Igual que aspectos el que se dieron. Banco de la República, ¿verdad, Lick? Sí. Y mire, hay varios bancos que algunos a propósito, digo, se fueron a la quiebra para robarse el dinero de los cuentahabientes, ¿verdad? Y no devolvérselos. Por eso, pero allí es responsabilidad de la Superintendencia de Bancos y de la IBE. Ellos se supone que la función de ellos es vigilancia de los bancos, de cualquier transacción que haya, inmediatamente ponerle la alerta y denunciarlo, ¿verdad? Esa es la obligación de la IBE. Lo que pasa es que a veces se les va la mano y no se dan cuenta, o hacen que no miren, ¿verdad? Porque se han dado casos en que hay unas transferencias de ciertas cantidades, como lo que menciona ahorita el de la SAT, que estuvieron haciendo unas transferencias bastante groseras, que estamos hablando alrededor de 300 millones de quetzales, y cómo es posible que la IBE no se diera cuenta de esas irregularidades que se estaban dando en el tráfico mercantil bancario, ¿verdad? Entonces, cosas como esas son las que vienen a perjudicar el tráfico mercantil, porque ya el comerciante o las personas que utilizamos muchas veces los bancos, ya no confiamos y normalmente tratamos de no tener nuestros ahorros en un determinado banco, y como consejo sano que les doy es mejor, como dicen, que los huevos de la gallina de oro hay que tenerlos en varios lugares, no en un solo canasto, ¿verdad? El día de hoy nos quedamos ahí, así que nos miramos el día del examen, y pues desde ya les deseo mucha suerte. Estudien lo que ya dimos en la primera unidad, lean su código de comercio, pues estoy considerando pues hacer solo 2 variantes, ¿verdad? Así que tengan buena noche, que tengan un feliz descanso y éxitos en sus exámenes. Gracias, Lick. Buenas noches. Gracias. Buenas noches, Lick. Buenas noches.